Siempre es un gusto saludarte y en este momento quiero compartirte un mensaje de la palabra de Dios. Son tiempos donde necesitamos escuchar buenas noticias y creo que en esta hora vamos a escuchar un mensaje que va a animar nuestro espíritu. Es un privilegio poder dirigirme a ti y dar este mensaje de Dios, el cual creo que es efectivo, que es poderoso, y pido que prepares tu corazón para que en los próximos minutos puedas recibir lo que Dios tiene a tu vida. El mensaje de hoy lo he titulado: es tiempo de levantarse y de vencer. Es tiempo de levantarse y de vencer. Quiero pedirte que me acompañes al libro de Jueces, capítulo 6, del verso 1 en adelante, y dice así: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Acabamos de leer una historia bastante fuerte, porque estamos viendo al pueblo de Dios sembrar su tierra, haciéndolo con gusto, empleando todo su esfuerzo para poder recibir algo de ese trabajo que ellos realizaban. Pero vemos cómo los madianitas venían y arrasaban con todo y los dejaban aún sin comida. Vamos a recopilar. Lo primero que podemos rescatar en este pasaje, número 1, dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Número 2, dice que por lo cual entonces el Señor los entregó a los madianitas por 7 años. El pueblo, vemos que cayó en una degradación tan terrible que vivían en los montes, en cuevas, en cavernas, como animalitos. Número 4, vemos que sus enemigos robaban el fruto de su trabajo. 5, por lo cual, ya que los madianitas se iban, dice que la tierra quedaba desolada. 6, morían de hambre y empobrecían en gran manera. Una tremenda situación que vivió Israel cuando ellos decidieron hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso yo creo que esta historia nos deja algo bien claro. El hacer lo malo ante los ojos de Dios nos lleva a vivir una vida empobrecida y desastrosa. Quizá a veces nos preguntamos: ¿por qué me va de esta forma? A veces nos preguntamos por qué pareciera que todo lo que gano se va en saco roto. A veces nos preguntamos por qué voy de mal en peor. Es bueno checar cuál es nuestra forma de vivir, porque Dios promete bendición, prosperidad para todos aquellos que viven conforme a lo que está escrito en su palabra. No buscamos a Dios por las cosas que nos pueda brindar. A Él le amamos porque Él nos amó con amor eterno. Amamos a Dios porque Él nos amó de tal manera que dio a su único Hijo
para que muriera en aquella cruz, pagando por nuestros pecados, llevando nuestras enfermedades. Y dice la Biblia que por esa sangre que Él derramó, ahora nosotros tenemos el perdón de pecados, ahora podemos obtener salvación. Amamos a Dios porque es un Padre bueno, pero la consecuencia de vivir obedeciendo la palabra de Dios es bendición. La consecuencia de la obediencia es que te vaya bien. Pero vemos en este pasaje, como en muchas historias de la Biblia, que cuando desobedecemos los principios que establece el único Dios poderoso, nos va mal en la vida. Su pueblo, el pueblo adorado por Dios, el pueblo amado por Dios, lo vemos ahora empobrecido, muriendo de hambre, siendo acosados por un pueblo muy numeroso y poderoso que llegaban ellos como langostas y acababan con todo. Qué feo es trabajar y que no puedas disfrutar el fruto de tu trabajo. Creo que todos hemos podido experimentar esto. Lo que has ganado, lo que has obtenido durante mucho tiempo, con esfuerzo, con mucho sacrificio, un día alguien viene, te lo roba, te lo quita, y es una de las frustraciones más grandes que uno puede experimentar. Aquí vemos en esta historia que la Biblia recalca, aclara que todo esto le sucedió a Israel como consecuencia de no buscar a Dios, de desobedecer a Dios. Cuando las personas se resisten a Dios, cuando las personas desobedecen a Dios, así como lo hizo el pueblo de Israel, son entregadas al mal y vienen a una degradación. Sin embargo, yo veo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se acostumbró a esa manera terrible de vivir, a esa manera pobre de vivir, a esa manera cobarde de vivir, a esa manera a tal grado de estar viviendo en cuevas, en cavernas, algo que no es muy cómodo, pudiendo vivir en un buen lugar, pudiendo habitar en aldeas hermosas. Ellos tenían que esconderse por miedo. Y si alguien que me está escuchando ha experimentado el temor, sabe que vivir con temor es una de las cosas más terribles que podemos experimentar. Pero hoy quiero comentar algo importante. Cuando nosotros vivimos una mala situación o una situación difícil, podemos llegarnos a acostumbrar a esa situación, y por eso ya no puedes salir de ella. La generación de Gedeón, que es de la generación que te hablé en esta historia, fue una generación que se acostumbró a correr, a esconderse, a disfrutar las obras, solo lo que dejaban los madianitas. Quizá se acostumbraron a la derrota, se acostumbraron a la desgracia. Y es que cuando nos suceden cosas malas, normalmente nuestra mente cambia, y nuestra mente muchas veces empieza a hablarnos cosas incorrectas. La Biblia nos enseña que tenemos un enemigo, y este enemigo de nuestras almas, este ser llamado diablo, que odia a Dios y a su creación, hace que vengan pensamientos negativos de frustración a nuestras vidas, a nuestra mente, de tal manera que cuando te esté yendo mal es cuando tú empiezas a pensar: soy un fracasado. Es cuando salen palabras de tu boca como: a mí siempre me va mal, nada me sale bien. Es cuando oyes pensamientos como: hey, no sirves para nada. ¿Has oído eso? Es cuando entonces abrazas lo que te dice la gente: nadie te quiere, estás bien feo, estás bien fea. Es cuando sientes que todos te rechazan y te ven con malos ojos. Es cuando en tu mente hay pensamientos de frustración que te gritan: nunca triunfarás en la vida. Es cuando estás en medio de la adversidad y de repente como que deseas salir,
pero hay un pensamiento tan fuerte en tu interior que te dice: tu situación no tiene solución. O aún, ¿cuántos han tenido pensamientos como este? Me quiero morir. Quisiera dormirme y no amanecer. Normalmente, la situación difícil o la adversidad en la vida nos lleva a tener pensamientos negativos, pensamientos de derrota. Y yo veo una generación aquí en esta historia, la generación de Gedeón, que fue una generación que se acostumbró a la desgracia. Ten cuidado, porque la Biblia me dice que lo que el hombre piensa es lo que el hombre es. Somos lo que pensamos. Y sabes, hoy en día estamos viviendo momentos donde todo mundo anda hablando malas noticias. Son el pan diario. Tú enciendes la televisión, entras a tu computadora y empiezas a buscar en algún navegador y normalmente vemos malas noticias. Hablas con alguien en el camión, ahí en el banco, platicas con alguien, donde quiera que estés, en el trabajo. Si te das cuenta, normalmente se están hablando malas noticias. Y yo estoy realmente un poco preocupado, un poco incómodo, porque yo puedo ver hoy en día una generación que se está acostumbrando a la derrota, una generación que está aceptando la desgracia, una generación que se está acostumbrando a lo malo. Y dicen: pues esto nos tocó vivir. Yo creo que ya el mundo va de mal en peor. Y realmente estamos oyendo historias de muerte, historias de frustración, porque la economía se está viniendo al piso, porque la gente pierde su empleo, porque la gente está llena de temor, porque muchos aún están teniendo que perder sus bienes que por tanto tiempo les costó tener. Ahora los están malbaratando para poder salir de esta mala situación. La generación de Josué y Caleb vivieron un tiempo en el cual se acostumbraron a hacer ladrillos, a hacer servidumbre. Eran esclavos. Ellos se acostumbraron a vivir como fracasados, pero Dios los sacó de la esclavitud. Oyó el clamor de ellos y los saca de la esclavitud de Egipto y les promete llevarlos a una tierra mejor. Pero para eso tenía que cambiarles la mentalidad. Ellos venían con una mentalidad de esclavos. Ellos venían con una mentalidad de demandante. Solo pedir. ¿Has conocido personas así que siempre dicen: es que yo no puedo, es que yo no tengo? Oye, invítame, ¿no? Oye, dame. Y hay personas que son muy demandantes, cuando Dios quiere que nuestra mentalidad sea una mentalidad de fe en Él, una mentalidad positiva. Dios quiere que tú seas un ofertante, que no solo estés pensando qué puedes recibir de los demás. Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer que pueda decir: ¿qué puedo aportar yo para esta generación? La generación ahora de Josué y Caleb, esa generación que se acostumbró a la esclavitud, está por entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés escoge 12 príncipes, 12 jóvenes, para que vayan a ver esa tierra que van a poseer. Lo que yo puedo ver es que todos vieron la misma tierra, todos iban juntos, observaron, vamos a decir, las mismas cosas, la misma situación, pero con ojos diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Con una mentalidad diferente. Cuando regresaron a Moisés, estos jóvenes que fueron a obtener un reporte del lugar a donde Israel iba a ir, 10 de ellos dijeron: no, esta tierra tiene hombres muy poderosos, esta tierra tiene murallas muy altas, no los vamos a poder vencer. Nosotros somos como langostas, somos insignificantes al lado de ellos, no podremos.
Pero dice la Biblia que dos de ellos, Josué y Caleb, fueron hombres que pensaron diferente. Fueron hombres que tenían un espíritu diferente y vieron la adversidad con ojos de fe. Los 10 hombres que hablaron lo negativo contagiaron a toda la generación. Y es que creo que esto es común. Cuando alguien nos da un mensaje negativo, ese mensaje negativo, mira, corre como agua. Cuando alguien habla algo negativo, se propaga de una manera muy rápida. Estos 10 hombres desanimaron al pueblo, pero Josué y Caleb hablaron en fe. Sin embargo, esa generación se volvió cobarde, pesimista, porque pusieron atención más al mensaje negativo. Hay gente que le gusta pensar como la mayoría piensa. ¿Y sabes qué pasó? No entraron a poseer la tierra. A Dios no le gusta que tengamos una mentalidad pobre, negativa. Yo quiero que reflexiones cómo es tu hablar, cómo es tu pensar en el diario vivir. ¿Te enfocas en lo negativo? ¿Te enfocas en lo que no tienes? ¿Te enfocas en lo triste? ¿Te enfocas en la desgracia? ¿O alzas tus ojos al cielo y dices: Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿O alzas tus ojos al cielo y dices: mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria? ¿Qué estás hablando a tu vida? ¿Qué estás transmitiendo a tu esposa, a tus hijos? Recalco esto: nuestra manera de pensar determina nuestra manera de vivir. Nuestra manera de pensar determina qué lograremos y qué no lograremos. Puntualizo: es muy determinante cómo pensamos. Determina nuestra manera de hablar, determina nuestra manera de creer y determina nuestra manera de vivir. Como pensamos determina lo que hablamos, porque dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos lo que hay en nuestro corazón, lo que pensamos determina lo que vamos a creer. Sabes que nosotros podemos decir: tengo fe, pero nuestra fe tiene que ir acompañada de palabras de fe. Y tu fe determina tu manera de vivir. Te decía yo que Josué y Caleb pensaron diferente. Vieron lo mismo, pero pensaron diferente. Solo ellos dos dijeron: sí se puede, con Dios podremos. Si ellos vivieran en nuestra época, dijeran: quiero salir de esta situación negativa que estamos viviendo, ellos estuvieran hablando victoria y diciendo: hey, no se preocupen, esta pandemia no va a acabar con nosotros, va a mejorar nuestra economía. Si ellos hoy en día vivieran en medio de nosotros, dijeran: iglesia, ánimo, no pierdas la fe, busca a Dios, pronto estaremos otra vez congregados bajo un mismo techo adorando a Dios. Si ellos vivieran hoy en día, dirían: yo no voy a pensar como piensa la mayoría, mi confianza está puesta en Dios. Si ellos vivieran en esta época, dirían: me atreveré a hacer lo que parece imposible, salir victorioso. Es una realidad que el reto es grande. Ellos sabían que la gente que habitaba ahí era poderosa, pero ellos dijeron: con nosotros está el Señor. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Es lo que necesitamos hoy en día, tener el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios que venga a ser Señor de nuestras vidas. ¿Cómo?
pidiéndole que su presencia habite en nosotros, porque la palabra nos enseña que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. A Dios le agrada habitar en nuestro corazón, en templos de carne y hueso. Hoy te animo a que creas la palabra de Dios y cambies de mentalidad si es que en tu vida está predominando el temor. Yo te animo a que cambies de mentalidad si tú estás viviendo frustrado, lamentando tus pérdidas. Y quiero decir que en verdad, de corazón, estoy con todos aquellos que han perdido a un ser amado, aún dentro de la familia de mi esposa. Han perdido primos, seres muy queridos que también yo estimaba de corazón. Amigos pastores, conocidos, han tenido que partir y podemos decir que se vieron afectados con esta pandemia, pero aún así tenemos que levantarnos. Por eso el mensaje de hoy es: levántate y vence. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de sacudirnos el polvo. Quizá te caíste, quizá aún besaste el polvo. Sacúdete, levántate y declara tu victoria. Dios nos ha prometido la victoria. Si me acompañas a 1 Corintios capítulo 15 verso 57, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero gracias a Dios, di conmigo, gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo se están enfrentando situaciones muy difíciles, hablando en cuestión de economía, en cuestión de estabilidad emocional. El mundo está experimentando hoy como nunca el temor, el miedo, la zozobra. La pregunta es: ¿con qué ojos estamos viendo la situación que estamos viviendo? ¿Con ojos negativos o con ojos de fe como Josué y Caleb? ¿Qué es lo que estamos escuchando día a día? ¿Malas noticias? ¿En qué estás enfocando tu tiempo? ¿De qué pensamientos estás llenando tu mente hoy en día? Nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar van a determinar nuestro futuro. Y yo creo que todos queremos un futuro emprendedor, un futuro bueno, un futuro de bendición. ¿Sabes? He estado orando a Dios que nos llene de ideas creativas, porque muchos hemos tenido que realizar cambios en nuestras actividades. Definitivamente esta situación puso al mundo de cabeza, pero no estamos hablando de derrota. Soy pastor de la iglesia. No podemos congregarnos. Ya tenemos 4 meses sin podernos congregar. Como pastor, yo deseo enseñar a la iglesia, poder estar dando este mensaje en forma presencial. Como pastor, yo deseo poder saludar de mano a aquellas personas que son parte de esta familia La Roca y demostrarles mi cariño, mi afecto. Quisiera poder visitarlos en casa. Quisiera poder seguir
saliendo con mis amigos y tomar un café y poder platicar. Como iglesia visitábamos hospitales llevando el mensaje de Dios de salvación, llevando comida a los enfermos. Hay cosas que han cambiado, pero te digo, estoy orando a Dios que nos dé ideas creativas, porque no vamos a sentarnos a lamentar una desgracia o este cambio. Puedes decir conmigo: Padre, lléname de ideas creativas, cómo enfrentar la adversidad. Yo quiero que tú me des tu poder, tu sabiduría para poder realizar aquellas cosas que serán de bendición para mi familia, para los que amo, para la sociedad, para todo el mundo. Te animo a tener fe. Te animo a no desesperarte. Pide a Dios que te dé las ideas creativas, como decía, los proyectos que tú vas a realizar los próximos 5 meses de este año. ¿Cuál es tu mentalidad? Este año 2020 fue toda una desgracia. ¿Cuál es tu mentalidad? Este 2020 no nos dejó más que deudas, más que enfermedades, más que pérdida de personas que amamos. ¿O cuántos creen que Dios puede cambiar las circunstancias? ¿Cuántos pueden atreverse a creer que Dios nos puede bendecir los próximos 5 meses que hacen falta para terminar este 2020? Yo creo que Dios nos ayudará. Yo creo que Dios bendecirá nuestras vidas. Josué y Caleb decidieron ser diferentes. Decide ser diferente. Decide ser innovador. Decide ser creativo. Mantén tu confianza en Dios. Esto te llevará a mantener una buena actitud, cualquiera que sea tu situación. Yo creo que Dios está levantando hoy en día una generación que se sobrepone a la adversidad. Aquellos que éramos tímidos, pasivos, miedosos, si nos atrevemos a poner nuestra fe en Dios, llegaremos a ser hombres vencedores, porque es la gente que necesita México, es la gente que necesita el mundo entero. ¿Sabes que como mexicanos nos han catalogado como gente muy conformista? Porque nos dicen, lo importante no es ganar, por ejemplo en unas olimpiadas, ¿no? Lo importante no es ganar, lo importante es participar. Y a veces vivimos la vida así, con una mente muy conformista. Yo he oído a gente que dice: mira, mientras tenga que comer, mientras tenga donde dormir, todo está bien. Claro, que bueno, es bueno ser agradecido con Dios por lo que tenemos, pero yo no hablo de ser agradecido ahorita. Estoy hablando de aquellos que pueden lograr más, pero están siendo conformistas, cuando realmente con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, con la fe en Dios, podemos lograr cosas mucho mayores. En estos tiempos donde tenemos que tener mucho cuidado en tener medidas preventivas de salud, yo conozco gente que no se cuida y le digo: oiga, ¿y por qué si venimos en el mismo camión, por qué no usa usted cubrebocas? Y te dicen: mira, cuando ya te toca, ya te toca. Una mentalidad demasiado conformista, demasiado negativa. Otros dicen: ay, de algo tenemos que morir. Y no es que esa gente sea más feliz, es gente que se conforma y dice: pues si me toca vivir en una cueva, pues vivo en la cueva. Pues si el enemigo viene y roba mis cosechas, pues ya veré qué me deja. No te conformes a la derrota.
Tú y yo tenemos que ser esas personas que México necesita. Seamos sabios en nuestra manera de pensar, sobresalientes en nuestra manera de actuar. Sabes que la mentalidad conformista, la mentalidad negativa, la mentalidad, se oye feo, pero la mentalidad mediocre ha llegado aún a los cristianos y no debe ser así. Es triste oír de personas que dicen: oye, ¿no se te hace que es mucho tiempo el que vas a la iglesia o el que inviertes en las cosas de la iglesia? He sabido de personas que le dicen a su cónyuge: no seas fanática, ¿qué tanto lees la Biblia? Cuando a través de la Biblia tú puedes conocer el corazón de Dios. En la Biblia hay sabiduría. La palabra de Dios es más dulce que la miel. La palabra de Dios es más valiosa que el oro. Sin embargo, la gente negativa dice: eso es fanatismo. Hay gente que se enoja cuando para todo mencionamos a Dios. Aún hay gente que dice: no inviertas tanto en la iglesia, es mucho lo que estás invirtiendo. Yo quiero dar el mensaje que yo creo importante en estos tiempos. Es necesario que el mundo sepa que adorar a Dios es vital. Es necesario que consideremos en qué estamos invirtiendo el tiempo. No dejemos, por favor, de acercarnos a Dios en oración, en ayuno. No dejemos de buscar a Dios leyendo su palabra. El mensaje para la iglesia que yo quiero transmitir es: oremos para que pronto podamos volver a congregarnos bajo un mismo techo, como decía hace un rato, y podamos estar juntos en armonía, sin correr riesgos. Pero pidamos a Dios que Él determine que esta pandemia cese. Hay personas que están culpando a Dios del mal que está viviendo al mundo, cuando al principio de la historia, cuando empecé esta enseñanza, vimos que el mal vino al pueblo porque decidió desobedecer a Dios, porque se apartó de los caminos de Dios, porque decidió adorar a otros dioses. Pero es muy fácil culpar a Dios y decir: ¿por qué Dios permite esta pandemia? ¿Por qué Dios permite tanta muerte? ¿Por qué Dios permite tanta pobreza? Cuando todo esto es consecuencia de la maldad del hombre, del pecado, de la desobediencia a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Cuando hablo de orar para volver a congregarnos, no hablo de ser imprudentes o rebeldes. Hablo sobre orar para poder tener la libertad de adorar a Dios juntos, ya sin correr ningún riesgo. El que no puedas venir a la iglesia no quiere decir que entonces dejes de buscar a Dios. No quiere decir que entonces ya no es necesario buscar a Dios. Esta situación nos quiere hacer ver como que Dios entonces no era tan importante en nuestra vida, cuando creo que buscar a Dios, adorar a Dios es vital. El mensaje es: levántate y vence. Yo deseo ver niños, jóvenes, ancianos llenos de fe en Dios. Alguien se tiene que levantar y poner el ejemplo ahí en la familia. Alguien tiene que poner el ejemplo en la iglesia, animar a los demás y decir: oye, ¿y si nos levantamos 6 de la mañana y oramos? Oye, ¿y si hacemos un grupo de lectura o de oración y nos llenamos más de Dios? Alguien se tiene que levantar y poner el ejemplo también en la sociedad. ¿Habrá alguien que le crea a Dios? ¿Habrá alguien hoy en día
que se levante como Josué y Caleb y dé un mensaje positivo, un mensaje de amor, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Hoy en día estamos necesitando quien hable vida, quien hable fe, quien hable de salud. Necesitamos ser personas que no estemos acopladas a la adversidad, sino que deseemos ser gente emprendedora. Dejemos la pasividad y decidamos incrementar nuestra búsqueda de Dios. ¿Cuál es la diferencia de pensar diferente? Los 10 príncipes que pensaron negativo y toda esa generación que se contagió del desánimo no entraron a la tierra prometida. No recibieron lo que Dios había prometido por incrédulos, por pesimistas, por ser negativos, por no creerle a Dios. Pero Josué y Caleb fueron hombres que dirigieron a la siguiente generación y los introdujeron en la tierra prometida. Obviamente tuvieron que luchar, obviamente pasaron adversidad, pero creyeron, Dios está con nosotros, y fue así. Dios los acompañó y les dio la victoria. Levántate y vence. Declara la palabra de Dios, declara que Dios te ayudará a salir de cualquier adversidad que estés pasando. Josué y Caleb fueron hombres que cambiaron la historia. Fueron hombres diferentes. Para ir terminando, quiero decirte, el vivir en una situación negativa o el vivir una adversidad o el estar pasando, por ejemplo, una enfermedad, es como estar viviendo en una cueva donde hay incomodidad, donde no es lo correcto, no es lo que Dios desea para ti. Hoy te animo que tú te fortalezcas en fe y decidas salir de la cueva donde estás. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación difícil? ¿Qué es lo que estás enfrentando hoy en día? En el nombre de Jesús, levántate y vence la oposición. Levántate y decide ser un conquistador en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué fue lo que cambió la situación del pueblo de Israel? Una visitación de Dios. Y es lo que yo ruego a Dios que nos permita tener, una visitación de Él. Regresamos al libro de Jueces para ver la historia que empezamos a leer. Jueces capítulo 6, versos del 12 al 16 dice: el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres. Aquí quiero aclarar algo. Dios nos ve con unos ojos de fe, con unos ojos llenos de amor. Gedeón estaba escondiendo el alimento. Gedeón estaba con temor. Sin embargo, viene el ángel del Señor y le dice: qué fuerte y valiente eres. Muchos de nosotros a veces nos limitamos y pensamos que no podremos salir adelante porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos las fuerzas, porque no tenemos el talento. Sin embargo, hoy Dios está diciendo: hey, qué fuerte y valiente eres. Recibe esa palabra para ti. Le dice el ángel: por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? La pregunta de todo el mundo. Ok, si Dios es bueno, ¿por qué sucede esto? Si Dios está contigo, ¿por qué te pasa la situación que estás viviendo? Gedeón continuó diciendo: ¿por qué no hace milagros
como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, yo quiero que tú consideres esto. Dice, Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios, pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó, podrás hacerlo porque yo estaré para ayudarte. Dos cosas que quiero resaltar en esto que acabamos de leer. Dios dijo, además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. ¿Qué puedo aprender aquí? Obviamente Dios usa nuestras fuerzas. Obviamente Dios usa esa capacidad que te regaló en algún momento. Dios es un Dios que usa unos cuantos panes y unos cuantos peces para dar de comer a multitudes. Dios es un Dios que usa tus pequeñas fuerzas, mis pequeñas fuerzas, pero nos dice, cuentas con mi apoyo. ¿Qué quiero decirte? Es necesario que nos levantemos y con nuestras fuerzas decidamos trabajar, decidamos emprender, pero con la seguridad que contamos con el apoyo de Dios. La segunda cosa que quiero resaltar aquí es que le dijo, podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Ahí donde estás pasando la adversidad, ahí donde estás quizá en este momento pensando en la situación difícil que estás viviendo, recibe esta palabra de Dios. Podrás hacerlo, podrás salir de la adversidad, porque Dios te dice, yo estaré contigo para ayudarte. Wow, eso es grandioso. Esto a mí me llena de fe, me llena de gozo, porque puedo decir, sí, la situación realmente está difícil. Hay realmente un peligro en la sociedad, en el mundo. Hay una pandemia, un virus causando mortandad, pero Dios está conmigo y Él está para ayudarme. Haré lo que a mí me corresponde. Eso significa, hazlo con tus propias fuerzas, haz lo que a ti te toca, cuídate, ten las medidas preventivas, piensa, dile a Dios que te dé las ideas creativas, realiza proyectos nuevos para salir adelante. Pero recuerda que Él dice, cuentas con mi apoyo, y creo que es lo más grandioso que pueda existir. Dios dijo, derrotarás a los madianitas, como si derrotaras a un solo hombre. Wow, si los madianitas eran un ejército tan numeroso, tan fuerte, pero Dios dijo, lo vas a derrotar a ese ejército como si fuera un solo hombre. Te tengo buenas noticias. Dios nos ha dado ya la victoria. Eso ya está declarado por Él y así será. Solo levántate y vence. Es tiempo de levantarse. Pido que me acompañes a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy creo por un tiempo de visitación. Pido que tú visites nuestras vidas y que eso cambie en una manera determinante nuestra situación. Ahora sé que yo tengo que emplear mis fuerzas. Ahora sé que yo tengo que poner de mi parte, hacer lo que me corresponde. Pero hoy tú me dices,
Cuentas con mi apoyo. Gracias, Padre. Recibo ese apoyo, lo abrazo, lo acepto. Recibo tu palabra que hoy me dice: podrás hacerlo, porque yo estaré contigo para ayudarte. Padre, ruego por las personas que oyeron este mensaje. Bendíceles. Aquellos que están enfermos, oro por aquellos que les han diagnosticado COVID. En el nombre de Jesús, yo pido a Dios que así como oyó el clamor del pueblo de Israel, oiga nuestro clamor en esta hora y tenga de ti misericordia y te sane de esa enfermedad. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad para todo aquel que está sufriendo en un hospital, para todo aquel que está en casa pasando angustia, dolor, dificultad. Declaro que una visitación de Dios le cambia la vida. Creo, Padre, que nuestra mentalidad es transformada, renovada, y tomamos fuerzas para levantarnos y vencer. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.